Hoy continuamos con el proyecto Integrador 1 y entramos en una etapa clave del trabajo del cuatrimestre. En la clase anterior eligieron un proceso productivo y ahora necesitamos aprender a identificar problemas con evidencia. La meta de esta sesión es que cada equipo salga con una forma clara de observar, preguntar y documentar lo que realmente ocurre en su proceso. En esta sesión vamos a avanzar desde el recuerdo de la clase anterior hasta la preparación concreta del documento 02 del portafolio. Primero distinguiremos conceptos que suelen confundirse, después revisaremos técnicas de identificación de problemas y finalmente aterrizaremos todo en una actividad de equipo. Lo importante es que no se queden solo con la explicación, sino que salgan con un plan de observación y un guión de entrevista listo para aplicar. La clase pasada conformaron sus equipos, asignaron roles y seleccionaron un proceso productivo viable para trabajar durante el cuatrimestre. Ese proceso elegido será la base de todo el proyecto, pero todavía no podemos afirmar cuál es el problema principal sin evidencia. La pregunta central de hoy es cómo sabemos qué problema u oportunidad de mejora vale realmente la pena atender. El propósito de la sesión es aplicar dos técnicas fundamentales para identificar problemas en un proceso productivo. La observación directa nos ayuda a registrar lo que ocurre en la operación, mientras que la entrevista permite recuperar la experiencia de quienes conocen el proceso desde dentro. Al combinar ambos enfoques, el equipo podrá integrar información cualitativa y cuantitativa para identificar una primera necesidad u oportunidad de mejora. Uno de los errores más comunes en proyectos de mejora es confundir lo que se ve con lo que realmente falla. El síntoma es la señal visible, el problema es la condición que afecta el desempeño del proceso y la causa es aquello que debemos investigar con mayor profundidad. Si atacamos solo el síntoma, tal vez parezca que avanzamos, pero el problema puede regresar porque la causa sigue presente. Existen varias técnicas para identificar problemas, y cada una aporta una mirada distinta del proceso. La observación permite ver hechos, la entrevista permite comprender experiencias, las fuentes secundarias aportan registros y la comparación con estándares ayuda a reconocer brechas. La clave no es elegir una sola técnica como si fuera suficiente, sino cruzar evidencias para construir un diagnóstico más confiable. La observación directa debe realizarse con orden, no como una visita improvisada al área de trabajo. Cuando observamos, necesitamos registrar qué actividad ocurre, quién participa, cuándo sucede, dónde se realiza y cómo se ejecuta. También debemos anotar las condiciones del entorno, los tiempos, los errores, las esperas y cualquier cambio en la conducta del operador al sentirse observado. La bitácora es el instrumento que transforma una visita al proceso en evidencia organizada. Debe incluir datos de identificación, objetivo de la observación, secuencia observada, hechos cuantitativos, hechos cualitativos, desviaciones y evidencias anexas. Cada equipo puede adaptar la plantilla a su proceso, pero no debe eliminar los campos que permiten reconstruir qué se observó y bajo qué condiciones. La entrevista semiestructurada combina preparación y flexibilidad. El equipo llega con preguntas base, pero puede profundizar cuando el entrevistado menciona algo relevante para entender el proceso. El objetivo no es presionar ni juzgar, sino escuchar con respeto y obtener información útil para comprender la necesidad real. Este guión sirve como punto de partida para conversar con el responsable o el operador del proceso. Las preguntas buscan recuperar información sobre el desempeño, problemas frecuentes, fortalezas, recursos, afectados, beneficiarios y registros disponibles. Cada equipo debe adaptar el lenguaje al contexto de su entrevistado para que la conversación sea clara, respetuosa y productiva. La información cualitativa ayuda a entender cómo se vive el proceso y por qué ciertas situaciones parecen importantes. La información cuantitativa ayuda a medir la magnitud de esas situaciones mediante conteos, tiempos, frecuencias o registros. Una buena evidencia combina ambas, porque una percepción fuerte necesita datos que la respalden y un dato aislado necesita contexto para interpretarse. Después de observar y entrevistar, el equipo debe poder describir de manera preliminar la necesidad u oportunidad detectada. Para lograrlo,
debe reconocer los antecedentes, las manifestaciones, las personas afectadas, los posibles beneficiarios, la frecuencia y la temporalidad. Esta caracterización todavía no es el diagnóstico final, pero sí es el primer paso serio para enfocar el proyecto integrador. En esta etapa no buscamos cerrar el análisis de causas, sino abrir una primera exploración ordenada. Las posibles causas deben surgir de lo observado o de lo expresado en la entrevista, no de suposiciones rápidas del equipo. Es importante separar lo que ya tiene evidencia de lo que todavía es una hipótesis que tendrá que comprobarse más adelante. En esta clase, debemos evitar errores que debilitan cualquier proyecto de mejora desde el inicio. No se debe diagnosticar antes de observar. No se debe confundir opinión con dato y no se debe proponer solución antes de definir bien el problema. También debemos cuidar la actitud profesional porque buscamos mejorar el proceso y no señalar culpables. La inteligencia artificial puede apoyar al equipo para mejorar las preguntas, ordenar las ideas o revisar la redacción del reporte. Lo que no puede hacer es sustituir la observación real, inventar entrevistas o generar hallazgos que no corresponden al proceso elegido. En esta asignatura, la IA es una herramienta de apoyo, pero la evidencia debe provenir del contacto real con el proceso. La tarea de equipo consiste en observar el proceso, entrevistar a una persona relacionada con él y documentar los hallazgos preliminares. Además, deben registrar los antecedentes, las manifestaciones, los afectados y los beneficiados, así como la frecuencia y la temporalidad de la necesidad detectada. Todo esto se integrará en un reporte breve que será el documento 02 del portafolio de evidencias. El documento 02 debe mostrar que el equipo aplicó la observación y la entrevista de manera ordenada. No basta con decir que existe un problema, deben presentar la bitácora, la síntesis de la entrevista, los hallazgos, la caracterización inicial y las evidencias anexas cuando sea posible. Este documento será la base para comprender mejor el entorno del proceso en la siguiente clase. Los apuntes deben ayudarles a reconstruir lo aprendido, y no solo a copiar fragmentos de la presentación, deben incluir la comparación de técnicas, ventajas, desventajas, ejemplos de preguntas, un formato propio de bitácora y la diferencia entre síntoma, problema y causa. La revisión considerará la identificación, la cobertura, la organización, el vocabulario técnico, un ejemplo propio y la presentación general. El quiz individual permitirá verificar que cada estudiante comprende los conceptos esenciales de la sesión. Las preguntas se enfocarán en la observación directa, la entrevista semiestructurada, la diferencia entre síntoma y problema, las fuentes secundarias y la comparación con estándares. La intención no es memorizar palabras, sino demostrar que pueden aplicar las ideas al análisis de un proceso productivo. El avance del proyecto se evaluará con criterios que miden pertinencia, completitud, calidad técnica, sustento en datos y trabajo colaborativo. Esto significa que no solo importa entregar, sino también entregar evidencia útil, coherente y bien vinculada al proceso elegido. La retroalimentación servirá para mejorar el documento antes de integrarlo definitivamente al portafolio. Hoy aprendimos a mirar el proceso con método y a formular preguntas técnicas para obtener información útil. La observación y la entrevista les permitirán pasar de una idea inicial a una necesidad documentada con evidencias. En la próxima clase, usaremos esta información para construir la visión general del proceso y reconocer a los interesados clave. Con esto cerramos la segunda sesión de Proyecto Integrador 1. El reto para cada equipo es aplicar lo aprendido con seriedad y regresar con evidencia concreta de su proceso. Recuerden que un buen proyecto no empieza con una solución brillante, empieza con una comprensión honesta del problema.